Vale. Ante todo, muy buenos días. Mi nombre es Kenia Zambrano. Los puntos a tratar son los siguientes. Las personas y cosas que forman el objeto de las disposiciones testamentarias o la revocación de testamentos o revocación de disposiciones testamentarias. Sin más preámbulo, doy comienzo con la exposición. ¿Qué son las disposiciones testamentarias? No es más que la máxima expresión directa de la última voluntad del testador, lo cual esta no puede ser otorgada a otra persona para testar, sin dejar sus disposiciones arbitrarias a un tercero. Cabe destacar que la capacidad se encuentra estipulada en el artículo 836 de nuestro Código Civil venezolano, que estipula lo siguiente: que toda persona es capaz de testar siempre y cuando no haya sido declarada como incapaz por la ley. Tenemos lo correspondiente a la incapacidad para disponer, que se encuentra estipulada en el artículo 837 de nuestro Código Civil venezolano, en lo cual estipula aquellas personas que no hayan cumplido ni 10 a 6 años de edad, en caso de que hayan sido viudas, casadas o divorciadas. También tenemos el caso de aquellas personas que son incapaces para testar, por ejemplo, cuando hayan consumido sustancias alcohólicas o no tengan su completa capacidad mental. Como tal, estas personas que hayan realizado un testamento, automáticamente será declarado nulo el mismo. También tenemos las personas que son sordomudas, que no sepan o no puedan escribir. Tenemos la calificación para testar, en lo cual va a ser el tiempo otorgado para dicho testamento. Tenemos la capacidad para recibir, que es como ya lo mencioné, siempre y cuando la ley no la declare como incapaz, esa persona es capaz de recibir testamento. Tenemos con lo correspondiente a la nulidad, cuando dos o más personas testan en un mismo testamento. Cuando se dé este caso, el mismo será declarado automáticamente nulo, como ya lo he mencionado, porque estará atentando contra el orden público. ¿Quién es la persona que va a ejecutar dicho testamento? El testador podrá nombrar uno o más albaceas. Cabe destacar que no podrá ser albacea la persona que no quiera, es decir, no puede ser obligado. No podrá ser albacea un menor de edad, incluso con la autorización de su madre o de su padre. No puede ser albacea un menor de edad. Cabe destacar que las atribuciones del albacea las va a estipular el testador, respaldado por la ley. Otras atribuciones que dicta el Código Civil como atribuciones del albacea son las siguientes: que él debe pagar todos los gastos estipulados cuando se dé la muerte del testador, los gastos funerarios, es decir, que debe vigilar que se dé la última voluntad del mismo, o sea, que se cumpla con eficacia, con validez. No obstante, cuando el testador deja todos los bienes en manos del albacea, él mismo deberá pagar todas las deudas que el testador haya dejado. Tenemos los derechos del heredero. Según lo mencionado anteriormente, tenemos que cuando la herencia no haya dejado una cantidad reglamentaria para pagar dichas deudas, o cuando el heredero no cuente con un capital para hacerlo, pues se podrá solicitar al albacea una autorización hecha por el tribunal para vender ciertos bienes de la herencia. Esto debe ser notificado al heredero. Lo correspondiente a la duración de las atribuciones del albacea, esta no puede delegar sus funciones a otra persona sin previa autorización del testador. Sus atribuciones van a terminar con su muerte o cuando el propio testador lo designe. Cabe destacar lo correspondiente a la clase de testamento. Tenemos que los testamentos ordinarios, que se subdividen en abierto y cerrado. El testamento abierto es aquel que se dicta en presencia de las personas que lo van a autorizar, es decir, el registrador y 3 testigos. Es decir, estas personas van a conocer del contenido de dicho testamento. El testamento cerrado es aquel que se da la última voluntad del testador, igual que el abierto, pero este se va a hacer a través de un pliego debidamente cerrado y sellado, en lo cual se va a conocer de la existencia del testamento, más no del contenido del mismo. Tenemos los testamentos especiales, que se da cuando el testador requiere de estos casos especiales para poder realizar testamento. Tenemos los testamentos en epidemia, cuando el testador se encuentra en lugares que se encuentren en epidemia o que haya comentarios contagiosos. Él va a realizar dicho testamento por escrito, con un registrador, con 2 testigos, y por lo tanto deben saber leer y escribir. Debe estar suscrito por la persona que lo reciba. No obstante, este testamento caduca a los 3 meses después de la epidemia, o cuando el testador se traslade a otro lugar que no se encuentre la epidemia. Tenemos cuando se encuentra a borde de bloques de marina de guerra o marina mercante. Cuando se encuentre a bloques de marina de guerra, deberá hacerse en presencia del comandante o del que ejerce su cargo. Cuando se encuentra en marinas de marina mercante, deberá hacerse en presencia del capitán o el jefe, o la otra persona que ejerza dicho cargo. En ambas ocasiones debe estar en presencia de las personas ya mencionadas, y no obstante, la presencia de 2 testigos.
los testigos, los cuales deben ser mayores de edad. En lo correspondiente a cuando dan los testamentos que otorgan los militares, pueden ser testamentos otorgados por militares, es decir, cuando un militar que hace un testamento o cuando se encuentran empleados en el ejército, en lo cual este debe ser entregado al jefe del batallón o alguien dentro del círculo militar que tenga alto rango militar como tal. En los otorgados en el país extranjero, tenemos que la posibilidad que se le da a los venezolanos o a los extranjeros de hacer testamento en el extranjero, pero que el mismo tenga efectos en Venezuela, lo cual se van a regir por las normas estipuladas en el país donde se dé determinado acto. No obstante, tenemos lo que son los requisitos para que el mismo sea válido. Tenemos que este es un acto jurídico, por lo tanto, para que sea válido debe cumplir con ciertos requisitos. De forma de testar, tenemos que se da en presencia de un registrador y 3 testigos, y la otra es cuando existen 5 testigos. La primera es la más recomendable porque es la que se ve más de manera legal, y la de los 5 testigos no es muy recomendable, ya que se puede inclinarse a lo que es el fraude. Aquellas personas que son ancianas o no ten en cuenta sus capacidades mentales, existen personas que pueden beneficiarse de este tipo de actos. No obstante, tenemos que en ambos casos pueden ser testamentos abiertos o cerrados. En el cerrado es cuando existen un registrador y 3 testigos, y en el abierto cuando el testador y los 3 testigos se dirigen a la notaría el día y la hora que indique el notario. Tenemos lo correspondiente a las condiciones para que tenga eficacia en el ámbito jurídico venezolano. Tenemos que, como ya lo dije, es un acto jurídico como tal, en lo cual tiene efectos una vez que el testador muere. Por lo tanto, tiene que cumplir una serie de condiciones. Estas son las siguientes: la manifestación de la voluntad, en lo cual es el principal elemento del acto jurídico, lo cual consta de 3 fases: desde el discernimiento, la intención y la libertad. Tenemos la capacidad de goce, en lo cual le permite al testador ejercer por sí mismo sus propios derechos. Tenemos el objeto, que el objeto debe ser lícito, es decir, que no debe tentar contra las buenas costumbres, ni contra el orden público, ni contra la moral. Tenemos la forma, que es la manifestación externa de la última voluntad del testador, es decir, lo cual se puede ser una porción de la forma y la formalidad. No obstante, tenemos lo que son las disposiciones no testamentarias, como lo que es la regla del testamento. Tenemos que el Código Civil venezolano estipula que entre capacidad e incapacidad para testar. Tenemos que la capacidad es siempre y cuando la ley no lo declare como incapaz, y la incapacidad es cuando no haya cumplido 16 años de edad, o el caso de que haya sido declarado viudo, casado o divorciado. Tenemos que la capacidad es la regla y la incapacidad es la excepción. Como último punto de esta exposición tenemos la revocación de testamento o la revocación de las disposiciones testamentarias. ¿Qué es la revocación de testamento? Es como la última voluntad del testador, pero sin efectos, en lo cual se da en todo o en parte. No obstante, tenemos que el anterior testamento como tal se quita para colocar una última voluntad, llamémoslo de ese modo, del testador. En lo correspondiente, que se encuentra estipulado en el artículo 951 al 958 de nuestro Código Civil venezolano, en lo cual estipula lo siguiente: que la declaración universal o particular del testador, cuando el mismo ignore o desconozca la existencia de hijos o descendientes, la misma será revocada por el simple hecho de la existencia de hijos y descendientes, a menos de que el testador haya declarado en este testamento o en otro que no habrá revocación alguna, ni siquiera taxativamente, en el caso de la existencia de hijos o descendientes. Cabe destacar que este acto se prescribirá a los 5 años de tener conocimiento de dicho testamento por los hijos de los descendientes, o también será el caso después de 20 años después de la muerte del testador, a menos de que se prescriba menores de edad. Cabe destacar que queda libre de toda disposición testamentaria el favorecido de que no haya sobrevivido al testador o que haya sido declarado incapaz. También tenemos que las disposiciones testamentarias se caducan una vez que el heredero o legatario renuncia a ella. No obstante, tenemos que el legado o lo que se lega como tal queda digamos que a un lado cuando haya padecido en la vida o en el transcurso del testador, incluso después de su muerte. No obstante, tenemos que todo lo legado, o sea, todas las causas legadas alternativamente subsistirán, aunque sea una de ellas.
Esta ha sido toda mi exposición, espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.